El número de universidades privadas en España está a punto de superar al de las públicas. De hecho, lo hará en cuanto se aprueben algunas de las que se tramitan. El mapa de la educación superior está cambiando y Asturias aparece por primera vez en ese escenario con 2 proyectos ya confirmados y un tercero, el de la Universidad Alfonso X el Sabio, en estudio. Esta noche en La Otra Arista nos preguntamos si las universidades públicas y privadas son complementarias o competidoras. De repente parece que ha visto en la universidad privada algo que, por cierto, lleva haciendo la universidad pública desde hace mucho tiempo. El tiempo de formación en la vida es un tiempo muy importante, quedan ligados a esta ciudad para siempre. Iremos viendo, según la demanda, según las necesidades de la propia ciudad, la posibilidad de poner otros títulos. A veces yo echo en falta esa voz que diga que está bien que vengan las privadas, pero que afortunadamente Asturias tiene una gran universidad pública. Gijón apuesta y seguirá apostando por su universidad pública, como apuesta y seguirá apostando por la actividad económica y las inversiones, que son las que van a garantizar el sostenimiento de nuestros servicios públicos irrenunciables. Como acaban de ver, el debate en Asturias está abierto porque al Principado pueden llegar 2 de las 10 nuevas universidades o campus privados que se tramitan actualmente. Si siguen autorizándose proyectos, en pocos años habrá en España tantas privadas como públicas. Estas son las que funcionan muy cerca ya del equilibrio, 50 públicas, 42 privadas. En lo que no hay equilibrio es en el número de estudiantes, que sigue siendo muy superior en el caso de las públicas. Eso sí, solo en los grados, porque en los másteres las privadas tienen ya más alumnos. Es evidente que el fenómeno de las privadas está al alza, a pesar de que también es innegable que para sus estudiantes son muchísimo más caras que las públicas. Este que ven es un ejemplo de precios para un primer curso de medicina. En la Universidad de Oviedo no llega a 1.000 euros, en la Universidad Europea de Madrid supera los 24.000 euros. Este es un debate que afecta sobre todo a los jóvenes. Normalizar las universidades privadas también daría lugar a bastantes problemas de desigualdad en otros términos. Hay que promover y hacer hueco a la gente que no se lo puede permitir, porque al final igual están dejando de estudiar algo que les gusta y que sean buenos profesionales. Una educación digna para todos es completamente necesaria. Todo el mundo merece tener un acceso a la educación. No todas las familias tienen los suficientes recursos como para abordar una educación privada para sus hijos. La pública te lo has ganado más por nota que por dinero. Exigirán lo mismo más o menos que en la pública. Lo único, la facilidad para acceder a ella. Igual los profesores de una universidad privada o colegio privado pues se implican más, están más encima de los alumnos. No es un sistema educativo en el que lo que importe sea la educación del alumnado, sino que lo que importa es adquirir dinero. Yo diría que es más asequible, es como que lo pone más fácil ya que pagas más. Tampoco pienso que esté mal que vayan a poner una universidad privada para gente pues que se lo puede permitir. Que pongan una universidad privada al lado de una pública, pues bueno. Para hablar de este tema hemos invitado a La Otra Arista a un empresario avilesino, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, una catedrática de enfermería de la Universidad de Oviedo y un estudiante con experiencia como alumno de la universidad pública y también de la privada. Muy buenas noches a los tres y gracias por venir. Muy buenas noches. Sus puntos de vista son diferentes, así que yo les pido una primera intervención breve para que me den su opinión en general sobre qué les parece la llegada de la universidad privada a Asturias. ¿Quién quiere empezar? Yo mismo. Bueno, lo primero que quiero remarcar es que las universidades privadas llegan a Asturias por una demanda social que tenemos en el territorio y como complemento de una oferta académica muy buena por parte de la Universidad de Oviedo, pero que hay determinadas ramas, determinados estudios cuya demanda no se está equiparando a la oferta. Por eso, en nuestro caso, en Avilés y en Gijón, la llegada de nuevas facultades tenemos que entenderlo como una buena noticia, aparte por el impacto económico que tendrá en nuestras comarcas. ¿Están de acuerdo? No, yo no. A ver, yo entiendo que pueda venir una universidad privada, por supuesto, pero entonces creo que se han equivocado de carreras, porque enfermería, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos 2 centros, el público, que tenemos 100 estudiantes por año,
y un adscrito, que son 70 estudiantes más. Es decir, 170 estudiantes para una comunidad autónoma como Asturias creo que es suficiente. Y es más, nosotros hemos tenido la posibilidad de ampliar plazas y en su momento no hemos podido hacerlo porque no teníamos capacidad docente para poder ampliar esas plazas. Porque tener capacidad docente significa que tienes plazas para prácticas clínicas, no un hospital de simulación, que está muy bien, pero eso no justifica o no reemplaza lo que es que un estudiante cuando hace la carrera pueda hacer simulación. Además se sabe que con la normativa que tenemos, que enfermería la tiene europea, obliga a que el 50% sea práctica clínica, y práctica clínica es solo con estudiantes. Pilar, ya pacientes, perdón. Se me ha adelantado porque ya se ha referido en concreto al proyecto de la Nebrija en Avilés, que es para crear un título de enfermería, para impartir un título de enfermería. Hablaremos de ello a lo largo de esta noche. Una primera intervención, Pablo, como alumno que eres de los dos tipos de universidad. Bueno, pues yo es una noticia que recibo con cierto optimismo, pero también con cautelas. Yo personalmente pienso que todo lo que sea más opciones de elegir y más oportunidades es bastante interesante, ¿no? Especialmente en mi caso, que soy estudiante de Derecho, y la Universidad Europea parecía interesada en abrir estudios económicos y jurídicos en Gijón, por lo que puede ser interesante. Pero a mí personalmente me preocupa en un sentido la posibilidad de que estas universidades se aprovechen precisamente de másteres como el máster de profesorado, en el que faltan muchísimas plazas, y aprovechen esa necesidad de satisfacer esa demanda tan alta, subiendo muchísimo los precios del máster y haciendo completamente inaccesible esos estudios. Por lo que siempre que es bienvenido cualquier proyecto aquí a Asturias en relativo a la educación, pero hay que andarse con mucho ojo a ver qué es lo que promete en el futuro. ¿Dirían que la llegada de las privadas es un cúmulo de ventajas, todo inconvenientes, una combinación de ventajas e inconvenientes? Bueno, la realidad es que en Asturias, sobre todo en la época estival, el número de enfermeras que demanda el sistema público de salud no es cubierto con las vacantes que hay. Entonces entendemos, y así lo entiende también la Universidad de Nebrija, que va a cometer la inversión en el campus de Avilés, entiende que hay una demanda real de esta titulación de enfermería, y en la comarca de Avilés en particular y en Asturias en general tenemos que tener en cuenta que la llegada de estudiantes en la Universidad de Nebrija, tenemos un dato en mente, que son el 22% de los estudiantes de Nebrija son alumnos extranjeros. Por tanto, la llegada de estudiantes extranjeros y nacionales a Avilés o a Gijón impulsará y ayudará en la lucha, en las políticas para luchar contra el invierno demográfico que estamos sufriendo en Asturias. Los estudiantes son tractores de visitas de sus familias, aparte del, por supuesto, el impacto económico. Un estudiante medio, pues entre manutención, alojamiento, ocio, pues gasta unos 900 euros al mes, y desde la Cámara de Comercio ya podemos dar un dato que tenemos estimado, que el impacto económico de la Universidad de Nebrija, cuando estén los 4 cursos avanzados, que son 90 alumnos por curso, 360 alumnos en total, el impacto económico anual en la ciudad de Avilés será de 3 millones de euros, sin contar con los puestos de trabajo que se van a crear entre 20 y 27. No estamos en Asturias como para desaprovechar este tipo de inversiones y de oportunidades. Si la Nebrija no hubiera elegido enfermería, Pilar, ¿sería menos pesimista? Pues sí, sería menos pesimista, porque quizás eso está muy bien para Asturias y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que, de verdad, enfermería, no sé dónde van a hacer las prácticas clínicas, pero nosotros somos afortunados porque tenemos una red sanitaria bastante buena en Asturias, y aún así que tenemos 400 estudiantes, el centro propio, y 280 el adscrito, nos llega. Entonces no sé cómo van a hacer con 360 estudiantes más de enfermería. ¿Dónde van a hacer las prácticas clínicas? Bueno, es una buena pregunta para los impulsores del proyecto, que seguro ya lo tienen contemplado. Sí, pues es muy difícil, ¿no?, esa respuesta, porque aquí en Asturias, aunque sean centros privados, no completan, por supuesto, tantos estudiantes, es imposible. Al inicio del programa les daba la cifra de cuántas universidades públicas y cuántas privadas hay actualmente en España, 50-42, pero ya les dije que esa cifra puede cambiar en los próximos años porque se están tramitando algunas universidades privadas, por lo tanto el número de privadas va a subir en los próximos cursos. Lo que vamos a contar ahora, Begoña, es cómo se reparte en esas universidades privadas y públicas en el mapa autonómico y cómo va a cambiar.
Sí, Nacho, si dejamos al margen a la UNED, a la Universidad a Distancia, que no se adscribe a ninguna comunidad autónoma, el panorama sería el que van a ver a continuación sobre el mapa. La comunidad autónoma con más universidades es en estos momentos Madrid, y tras ella estarían Cataluña y Andalucía. Y de todas estas autonomías solamente hay 4 que no tienen universidades privadas. Una, claro, es Asturias, las otras 3 serían Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura. En el caso de Castilla-La Mancha, el Gobierno autonómico rechaza la implantación de centros privados, pero tanto Baleares como Extremadura, en estas 2 comunidades que están ahora mismo gobernadas por el Partido Popular, están tramitando ya su entrada. Y en este caso, el de Extremadura en concreto, hay hasta 4 universidades privadas que ya están en trámite. Pero vamos a ver a continuación, a fijarnos en otras comunidades que son uniprovinciales, igual que Asturias, y veamos que hay 2 modelos. El primero lo representan Murcia y Cantabria. En estas 2 comunidades autónomas, el peso, el grueso de los alumnos está en las universidades públicas. Lo ven ahí reflejado en verde. Pero no siempre es así. En el caso de Navarra y de La Rioja, el peso está en las privadas, aunque eso tiene una explicación. En Navarra, la universidad privada es mucho más antigua, se creó en 1952, 35 años antes que su universidad pública. Y La Rioja, el caso de La Rioja, es también concretamente diferente porque la universidad privada es online y su alumnado multiplica por 16 el de la pública. Nosotros nos hemos acercado a varios campus de aquí, asturianos, y les hemos preguntado a los estudiantes de la Universidad de Oviedo si se hubiesen planteado estudiar sus estudios, los estudios de sus sueños, en una privada. Vean. Antes intentaría o repetir la EBAU o irme a otro sitio. Yo creo que dependería mucho también como de la actitud que tengas y de la ambición que tengas de estudiar la carrera que quieres. Yo creo que hubiese escogido otras opciones en otras comunidades, pero pública también. Sería mi último recurso, ir a la privada. A ver, si tuviera el dinero, pues no sé, a lo mejor sí. Hubiera buscado ir a otro sitio. Al final, en España siempre hay universidades de mucho peso, de mucho prestigio. Pues si tuviese la posibilidad y se puede pagar y tal, pues sí. Con tal de que sea mi sueño enfermería y poder trabajar de ello. Primero otras opciones antes de pagar por mi educación, o si no, tenerlo muy claro antes de tomar esa decisión. A lo mejor no por mi economía, pero si pudiera, sí. Si pudiera, por ejemplo, irme fuera de Asturias para estudiar la misma carrera en una universidad pública, yo optaría por esa opción. Como les decíamos, todas esas opiniones que acabamos de escuchar son de alumnos de la Universidad de Oviedo, pero vamos a hablar ahora con una estudiante asturiana que decidió matricularse en una privada, en este caso en la Pontificia de Salamanca. Ella se llama Andrea Espina, es estudiante de Psicología. Vamos con ella. Andrea, cuéntanos por qué elegiste una universidad privada. Hola, buenas. Pues en mi caso fue porque yo tenía claro que quería estudiar Psicología y en la EBAU, pues nada, me quedé a las puertas de entrar en Oviedo. Y en el resto de comunidades autónomas ponderaban diferentes asignaturas que en Asturias, y pues aquí estoy, acabé en la Ponte. ¿Y crees que hay una diferencia de calidad entre la enseñanza que se imparte en una pública y en una privada? Pues yo creo que no necesariamente, que depende mucho de cada profesor, de una asignatura a otra ya lo notas. Y con amigas que tengo que están haciendo la misma carrera en la pública tampoco creo que haya gran diferencia. Andrea ahora mismo está ya en el 4º año de carrera, en 4º de Psicología. Además se plantea, nos ha contado, hacer un máster. Cuéntanos, Andrea, ¿va a ser en la universidad pública o en la privada? Pues aún no lo sé. Si al final es en la privada, pues será un poco por las plazas que hay en la pública. Por ejemplo, en Oviedo solo hay 28 para el máster general sanitario. Pero entiendo que tu prioridad es la universidad pública. Sí. ¿Por alguna razón? Pues no, en concreto. Bueno, el dinero. Bueno, es un factor siempre a tener en cuenta. Pues nada, Andrea Espina, muchísimas gracias por atendernos. Es una visión más que trasladamos desde aquí a la mesa de debate, Nacho. Gracias, Begoña. Pues el tema ha salido en las intervenciones que acaban de escuchar. Pablo, ¿las universidades privadas crecen solamente porque cubren una oferta que las públicas no cubren? ¿O hay alguna razón más? Una es ese. Hay
universidades privadas que ofrecen oportunidades a los alumnos que no pueden encontrar en las públicas. En mi caso particular, yo soy alumno de una universidad a distancia y decidí estudiar un máster a distancia básicamente porque era una oportunidad que aquí en Asturias no se da, una formación específica en Derecho del Comercio Internacional. Pero sí que es cierto que también otros alumnos simplemente eligen la privada pues por poder, por tener esa capacidad económica y por un toque de diferenciación. Muchas veces se dice, no sé si es verdad o no, que las universidades privadas te posicionan mejor en el mercado laboral, de que te abren más puertas en ciertos ámbitos, por lo que ese es definitivamente uno de los principales motivos. Hemos visto a varios estudiantes de la Universidad de Oviedo, una universidad pública. Hombre, alguno decía que no iría nunca a una privada, pero ha habido varios que han dicho, bueno, ¿por qué no? Siendo estudiantes como son de una universidad pública, no se cierran a ello, es una evidencia, ¿no? Sí. Lo importante yo creo que es, como dijo Andrea y acaba de decir Pablo, es tener la capacidad de elegir, ¿no? El estudiante pues tiene un sueño, tiene una inspiración, tiene un objetivo que es estudiar determinados estudios, una carrera, por vocación o porque hay un hueco de mercado, una salida laboral, y si tiene la opción de elegir una universidad pública o privada, en función de sus intereses, pues poder hacerlo. Es importante, eso sí, garantizar unos estudios públicos de calidad y en el número suficiente para que, en su mayor parte, todos los estudiantes puedan acceder a dichos estudios, pero la realidad es otra, eso no se está cumpliendo, la oferta no se equipara a la demanda y las universidades privadas, por tanto, generando una actividad económica muy importante para el territorio, pues han visto un hueco de mercado y están generando esa actividad, implantando y en el caso de Avilés y de Gijón pues abrirán próximamente nuevas facultades que en ningún caso competirán con la Universidad Pública en Oviedo, sino que serán un complemento perfecto para la labor y para las plazas que puedan salir de los estudiantes asturianos, teniendo en cuenta lo que dije antes, que es muy importante que los jóvenes se fijen en Asturias, fijen población en Asturias, la gente joven que no se vaya, porque cuando un estudiante abandona el territorio tiene muchas posibilidades de no volver. Tener más plazas disponibles en Asturias no solo fijará población, sino que atraerá estudiantes de España y del resto del mundo. Como catedrática de enfermería en la Universidad de Oviedo, Pilar asegura que la oferta está cubierta en el caso de los estudios de enfermería en Asturias, pero es cierto que hay un número clausus y que todos los años se queda gente fuera. Efectivamente, yo entiendo que alguien que quiere hacer enfermería, que se vaya a la privada, pero es que en Asturias uno de los aspectos muy importantes es que se mantenga la calidad. Nosotros no ponemos más plazas porque no tenemos suficiente capacidad docente, es decir, capacidad docente nos referimos a que haya dispositivos para prácticas clínicas, tanto hospitales como centros de salud, donde puedan ir nuestros estudiantes en prácticas, porque es obligatorio la práctica clínica y además la mitad de la carrera tiene que ser práctica clínica y que además no se sustituye con simulación. Entonces, en este caso nosotros creemos que no podemos ofertar más, a lo mejor podíamos ofertar 10, 20, no lo sé, obligando a lo mejor a los estudiantes a que vayan a Cangas de Narcea, que incluso pueden ir, o Jarrio, pero tanto el UCA Oviedo como el Hospital Universitario San Agustín, como Mieres o Valle de Narón, los tenemos ocupados con estudiantes de nuestra facultad. Entonces, no se puede mantener la calidad ampliando, creemos. Vamos a hablar... Sí. Tampoco quería ceñirnos solo a la Facultad de Enfermería. Sí. Son muchas las posibilidades, muchos grados los que se puedan implantar en Asturias y la realidad es la que es, pues las universidades privadas pues ofertarán una demanda, una oferta educativa acorde a las necesidades del mercado. Ahora estamos hablando de enfermería, pero el debate es amplio, podemos hablar de otros muchos grados. Y en el caso de Avilés, pues los que vivimos en Avilés llevamos décadas demandando que hubiera universidad en nuestra ciudad. Creo que fue una injusticia no haberla fijado en su momento. Los 7 campus que hay en Asturias, si no me equivoco, ninguno está en Avilés y, por tanto, para nosotros, para la sociedad general avilesina, es una muy buena noticia. Vamos a conocer brevemente el detalle o lo que se contó sobre los planes de la Nebrija en Avilés. Tengo que decir que hemos invitado a este programa a representantes o responsables tanto de la Universidad Nebrija como de la Europea. Ninguno ha querido participar, así que lo que hemos hecho ha sido recurrir a recuperar lo que dijo hace unos días en Avilés, precisamente el que va a ser, o el que es, el decano de la Universidad Nebrija, Juan Muñiz, que también es catedrático, fue catedrático en la Universidad de Oviedo. Esto es lo que decía sobre los planes de la Nebrija en Avilés.
Sí, es empezar con enfermería y con el Instituto del Español y luego iremos viendo, según la demanda, según las necesidades de la propia ciudad, la posibilidad de poner otros títulos. La Universidad de Nebrija tiene 40 grados y más de 60 posgrados, por lo tanto tenemos un abanico muy amplio de posibilidades. Vamos a intentar poder empezar el curso que viene, vamos un poco apurados, pero esperamos poder empezar. Y empezaríamos con un grupo de 45 estudiantes que luego progresivamente se irían ampliando en lo sucesivo. Pues la verdad es que cuando nos lo empezamos a plantear, porque la Universidad de Nebrija es muy asturiana, tanto el presidente, el director general, yo mismo somos asturianos, y pensando dónde hacerlo, tuvimos clarísimo desde el primer momento que tenía que ser Avilés, porque Avilés se merece una universidad, clarísimamente. Pues esos son los planes que tiene la Nebrija, empezar con enfermería, luego en un futuro ampliarlo. La Universidad Europea, en el caso de Gijón, es más ambiciosa porque habla de un campus donde ya incluiría de golpe más titulaciones, pero esa todavía está en proyecto. Todo está en proyecto, pero el más próximo, el más inminente parece el de la Nebrija. Más allá de los aspectos económicos, antes Daniel lo ha comentado, la importancia económica que tiene o que va a tener para Avilés la llegada a la universidad. ¿Deberían de pesar solo esos argumentos a la hora de defender la llegada a una universidad privada, en el caso de Asturias? Yo personalmente creo que no. Y personalmente yo estoy siguiendo más el caso de la europea precisamente por esa ambición de traer más títulos, porque yo pienso que hay algunas titulaciones que faltan en Asturias. Por ejemplo, no hay un grado en periodismo y ningún profesional de esta casa se ha podido formar aquí en Asturias, y yo creo que, por ejemplo, una titulación en periodismo hace falta aquí en Asturias. También tengo muchos amigos que se han ido a Madrid a estudiar Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y aquellos que no se han podido permitir el gasto de ir hasta Madrid a estudiar se han quedado aquí en Asturias a estudiar Derecho, que es lo que más o menos se parece, por lo que personalmente lo que más me llama la atención y lo que más espero de estas implantaciones de universidades privadas es precisamente eso, ambición para implantar más títulos. Quizás la Nebrija y la Europea, que entre sus primeras intenciones está la de crear una facultad de medicina, han optado por estudios donde, lo que antes decía, se queda mucha gente fuera cada año, por eso eligen enfermería y medicina. Claro, pero es que el numerus clausus está ahí, entonces eso no lo podemos modificar. Y desde luego, si no podemos ampliar más plazas es porque no tenemos capacidad. Por eso la duda, que ¿cómo han elegido enfermería? O medicina incluso, ¿no? En medicina hay 150 estudiantes al año. Entonces, con 6 años, pues imagínense los estudiantes que están haciendo prácticas. En enfermería, desde el primer año, nuestro plan de estudios hace prácticas clínicas, con lo cual hay que combinar a todos los estudiantes haciendo prácticas todos los años juntos. Y de verdad, asumir 360 alumnos juntos, yo creo que es imposible. Entonces yo creo que ahí no quito, por supuesto, que tengan que tener Avilés una universidad, perfecto, no, en eso no tengo nada que decir, pero creo que se podrían haber elegido otras titulaciones, incluso complementarias de enfermería. Nosotros en la Universidad de Oviedo tenemos solamente un máster universitario de enfermería de urgencias y cuidados críticos, pero podía haber otro máster universitario que no implicara práctica clínica y que implicar otras cosas. Entonces, las universidades, tanto pública como privada, pues van a tener que buscar una solución, porque la realidad es la que pasa todos los veranos, que no hay enfermeras para cubrir las vacantes, para cubrir el personal de enfermería que queda de vacaciones o de baja o de excedencia, no se están cubriendo las plazas y estamos en una población envejecida, va a seguir envejeciendo y por tanto la demanda de servicios de enfermería va a ir en aumento en los próximos años y es un problema que debemos atajar ya y que la Universidad de Nebrija está poniendo su granito de arena en esta comunidad autónoma. Recordar que la Universidad de Nebrija, bien lo dijo el rector, está constituida fundamentalmente, sus directores, su presidente de fundación, el rector, son personas de Asturias, tienen un gran apego y un sentimiento de pertenencia al territorio, y a la Universidad de Nebrija se le conoce como la Universidad Asturiana en Madrid. Por tanto, quiero agradecer desde la parte empresarial que hayan elegido Avilés y Asturias para venir desde Nebrija a este primer grado de enfermería. Luego seguimos hablando, Pilar, de la Nebrija, de Avilés, de Avilés menos, de la Nebrija y de enfermería. Antes les decía que no había querido participar nadie en el programa de las universidades Nebrija Europea. Sí que ha querido participar, le hemos invitado y ahora vamos a hablar con él, el rector, en este caso de la Universidad de Oviedo, que lógicamente tiene opinión sobre todo este asunto. Begoña.
Sí, en los últimos meses el rector de la Universidad de Oviedo se ha pronunciado sobre la implantación de universidades privadas en Asturias, mostrando su preocupación ante quienes jalean, ha dicho, la llegada de estas iniciativas al Principado. Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, ¿por qué estas reticencias? ¿Qué cree que va a suponer la implantación de esas privadas en el Principado? Pues más que reticencias es la expresión de una preocupación. Yo no me produce reticencia el que, bueno, al final llegue el resultado de una iniciativa empresarial privada y que tarde o temprano pues iba a extenderse también al noroeste de España y han decidido pues implantarse en Asturias. Lo que sí me produce es preocupación por dos motivos. Primero, porque me da la impresión de que para dar la bienvenida a esta iniciativa se está haciendo crítica de la Universidad de Asturias, de la Universidad Pública, que lleva 400 años cumpliendo su misión de formar y de investigar, y que creo que no hace falta denostar a la Universidad Pública para recibir estas iniciativas de las universidades privadas. Y por otra parte, el destino de los fondos públicos. Yo creo que los fondos públicos tienen que ir a las instituciones públicas porque somos las que garantizamos que esos fondos llegan a todo el mundo. Y creo que eso es muy importante y muy importante subrayarlo. Sí, rector. En este caso, las dos universidades privadas que pretenden implantarse en Asturias van a ofrecer grados relacionados con la rama sanitaria, donde parece que hay una demanda creciente. Esto es algo ya conocido desde hace años. ¿Por qué la Universidad de Oviedo no ha incrementado plazas en estas ramas? Bueno, si me permite, no es exactamente así, porque nosotros sí que hemos incrementado plazas, hemos incrementado muy modestamente, y explicaré por qué, 15 en medicina, que hemos pasado de 150 a 165 plazas en primer curso, y en nuestra facultad adscrita de enfermería en Gijón hemos aumentado 7 plazas. La razón por la que hay un aumento prudente y moderado de plazas es porque nosotros tenemos que garantizar la calidad de esa formación, calidad incuestionable, porque de hecho la Universidad de Oviedo es una de las universidades públicas que mejores resultados obtienen las pruebas MIR, y eso es fruto de la gran formación que impartimos. Y esa formación tiene una gran altura porque garantizamos que todo el proceso formativo, y en particular el que se realiza en los hospitales universitarios, tiene los estándares de calidad y atención que el propio sistema público sanitario ha impuesto, que es un máximo de 3 estudiantes por cada turno de prácticas, y eso lleva a que efectivamente nosotros ofertamos las plazas que pueden absorber nuestro sistema universitario. Pero por otra parte yo les voy a dar una serie de datos, porque creo que en este debate hay alguna cuestión, vamos a decir, desenfocada. El problema no es el número de plazas que tenemos las universidades públicas o el sistema universitario español en la rama de ciencias de la salud. Y les pongo un ejemplo. El pasado MIR ofertó un total de unas 9.000 plazas a las que se presentaron 15.000 solicitantes. La misma prueba para el caso de enfermería ofertaba 2.700 plazas para un total de 10.000 oferentes, 10.000 candidatos y candidatas que se presentaron a estas pruebas. Por lo tanto, el problema no está en la capacidad que tiene el sistema público español universitario de formar a enfermeros y enfermeras o a médicos y médicas, sino en la capacidad que tiene el propio sistema público de sanidad en absorber todo lo que desde las universidades formamos, con lo que un aumento de plazas en el sistema universitario no va a redundar en una mayor calidad, y es evidente que lo que va es incrementar el número de personas que no accederán a una plaza pública a la vista de los datos que le acabo de ofrecer. Claro, me hablaba, rector, de la calidad. Para la calidad es clave que es necesaria una financiación. El crédito en la Universidad de Oviedo hemos visto que ronda los 15 euros frente a los más de 300 euros que cuestan en las privadas. Obviamente no vamos a decir que se llegue a estas cifras, pero ¿cree que es ya el momento de que la Universidad de Oviedo suba sus tasas que llevan años congeladas? Bueno, primero eso es una cuestión que las tasas no las decide la Universidad de Oviedo, las decide en cada comunidad autónoma el gobierno
autónomo correspondiente, en nuestro caso el del Principado de Asturias. Y en segundo lugar, yo creo que no es el momento ni nunca será el momento, porque somos dos modelos de formación distintos. Las universidades privadas son un negocio, tan legítimo como otra cualquiera, pero es un negocio, es una actividad económica y por lo tanto ellos ajustan sus tasas a su oferta-demanda y a la cobertura de los costes, porque evidentemente se financian con sus propios fondos, y en cambio las públicas lo que tenemos que hacer es garantizar el que todo el mundo que quiera, con independencia de su situación económica o personal, pueda acceder a formación universitaria. Con lo que, como sucede en Asturias, nuestra obligación es que justamente el coste del acceso a la universidad, en el caso de una universidad pública, no sea condición u obstáculo para que se pueda acceder a la formación en educación superior. Por lo tanto, son dos modelos distintos, no son equiparables y tampoco lo son desde el punto de vista de los precios públicos que rigen nuestras matrículas. No olvide que, como le decía antes, nosotros recibimos recursos públicos y tenemos que garantizar que esos recursos llegan a todo el mundo, porque son todos los ciudadanos y ciudadanas las que con sus impuestos aportan a la financiación del sistema público universitario español y en particular a la Universidad de Oviedo. Pues Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Begoña. Bueno, pues ya le han escuchado. ¿Qué les parece? Yo estoy totalmente de acuerdo con él, es que es así. Y luego yo sí que le quería responder a Daniel. Ciertamente, en algunos momentos, cuando acaba el curso, en las vacaciones en verano, puede haber dificultades e incluso se pelean por los estudiantes que acaban enfermería en Asturias, ¿no? Pero son momentos puntuales. Y yo recuerdo en los últimos años momentos donde había mucho paro o que a lo mejor trabajaban 2 meses, 3 meses. Estamos en una situación bastante buena, pero tampoco están estables. Con lo cual, si subimos la oferta, vamos a conseguir pues, que haya más paro. La demanda de profesionales de sanidad no solo es un problema para la salud pública, para el sistema de salud pública, sino para el privado. Los centros privados sanitarios están demandando médicos y enfermeras, y eso es una realidad. Los datos de demanda de trabajadores en ese sentido se verán incrementados, además, como dije antes, por el envejecimiento de la población. El sector geriátrico tiene una alta demanda de profesionales y por nuevos proyectos como puede ser el Hospital Quirón de Gijón. No conocemos el detalle del proyecto de la Nebrija de enfermería, pero entiendo que también pueden sus alumnos hacer prácticas en centros hospitalarios privados en Asturias, ¿no? Yo es que antes le preguntaba en qué centros van a hacer prácticas, porque en el hospital, en el centro médico, no sé si en la Fundación de Avilés, pero desde luego son muy pocas plazas. En este momento en la Universidad de Oviedo tenemos concertados esos hospitales para hacer prácticas clínicas de nuestros estudiantes y admiten a muy pocos estudiantes. Entonces, o cambian la dinámica, pero en todo caso, incluir 90 estudiantes para prácticas clínicas, manteniendo la calidad y con todos los criterios de que no haya más de 2 alumnos con un enfermero, etcétera, yo creo que es imposible, de verdad. Yo me parece súper bien que venga una privada, pero yo creo que elegir enfermería, no sé si medicina también, no me parece la mejor idea. Sin embargo, hay otros campos que sí, que estarían súper bien. Mencionabas el Hospital de la Caridad de Avilés, y sí, efectivamente es uno de los centros que van a acoger estudiantes de enfermería, supongo que alguno más, pero es una buena pregunta en una próxima entrevista para los impulsores del proyecto. Sí. Pablo, ¿algún comentario sobre lo que ha dicho el rector? Sí. Me parece que el comentario que hizo el rector de no solo cuestión de plazas, no es solo cuestión de números, yo estoy completamente de acuerdo. Muchas veces es cuestión también no solo de la calidad de enseñanza, sino de toda la experiencia que hay alrededor, porque no tenemos que olvidar, la universidad viene de universal, y es que la experiencia que te aporta la universidad es muy importante, de participación estudiantil, de asociaciones juveniles, y participar en esos espacios también es súper importante, y también la experiencia que tiene el alumno, pues por ejemplo para gestionarse sus clases, ¿no? Por ejemplo en septiembre, al menos en la Facultad de Derecho y en Económicas, hubo un problema bastante importante porque el SIES, que es la plataforma virtual que utilizamos nosotros los estudiantes para gestionar los horarios, colapsaba constantemente porque éramos miles de personas intentando coger las plazas, ya sea para los horarios de mañana
mañana o los horarios de tarde. Y esa es una experiencia que queda muy amarga en nuestro sentido, por lo que yo le pediría eso tanto a la Universidad de Oviedo como a las universidades privadas que vengan, que tengan muy en mente que no es solo cuestión de números o cuestión de plazas para llenar una oferta, es cuestión de ofrecer la máxima calidad posible. Eso es quizás lo que tendría que hacer la Universidad de Oviedo ante este fenómeno que se está produciendo. Sí. Invertir en calidad. Sí, yo personalmente tuve hace un par de días una conversación con unos amigos y todos teníamos más o menos la misma opinión de que salga lo que salga con las universidades privadas, esto tiene que servir para la Universidad de Oviedo para ponerse las pilas y subir un listón en la calidad, que me refiero ya no solo de aspecto educativo, sino en la experiencia también de campus virtual, del CIES que hacía referencia antes. Viendo las opiniones que se vierten en Asturias y en otros lugares de nuestro país en torno a este tema, a veces se tiene la sensación de que estamos ante un debate ideológico. Sin embargo, por ejemplo, el otro día en Avilés, supongo que Daniel estaba allí cuando vinieron los responsables de la Nebrija, ahí no había diferencias políticas, Avilés estaba a una prácticamente, ¿no? Bueno, en Avilés tenemos la fortuna y la fortaleza de que cuando hay un proyecto importante, pues todos los sectores sociales, tanto políticos como económicos, pues lo arropamos y lo apoyamos porque estamos en una ciudad que desde la década de los años 80 hemos venido perdiendo población, acabamos de llegar a un punto de inflexión y proyectos como este pues lo van a impulsar. La Universidad de Nebrija, como dije antes, es un éxito de Avilés como ciudad y es algo que tenemos que celebrar todos los avilesinos y los asturianos. Lo cual, ya que intervino el rector, no quita que la Universidad de Oviedo está haciendo un fabuloso trabajo. El rector tiene un plan estratégico muy marcado y muy definido y la calidad, hablaba Pablo de la calidad de la Universidad de Oviedo, bajo mi punto de vista, ha mejorado en los últimos años y eso es algo que tenemos que celebrar porque los estudiantes de la enseñanza pública, universitaria, de los grados superiores, pues pueden acceder cerca de su casa a una formación de calidad. En el caso de Derecho, Pablo, que es un grado que se imparte, yo creo que en prácticamente todas las universidades de humanidades de España, ¿qué ofrece la privada para un estudiante de Derecho? En Asturias no es una cuestión de plazas, yo no lo sé exactamente, pero juraría que Derecho es el grado de la Universidad de Oviedo con más plazas, unas 320, y la nota de corte es un 5, por lo que cualquier persona puede entrar en lo que respecta a términos académicos. Lo que ofrece, sobre todo, por lo que he entendido de otros compañeros que se han estudiado en universidades privadas, es básicamente muchos más profesores que son abogados en ejercicio, jueces, fiscales, que aportan esa experiencia y, sobre todo, una orientación más práctica en la enseñanza. Y también, esto es algo que yo vivo personalmente, en mi caso, que estudio en una universidad a distancia, flexibilidad para compatibilizar los estudios con cualquier otro aspecto. Por ejemplo, en la Universidad de Oviedo presencial, en algunas asignaturas la asistencia es obligatoria y tienes un máximo de 3 faltas o 2 que puedes hacer a lo largo del curso. Y si no lo logras justificar, pierdes la evaluación continua, pierdes puntos y eso te perjudica a ti personalmente. Y he visto a muchos compañeros que trabajan a turno parcial o que tienen otros aspectos de su vida personal, ya puede ser deportes o lo que sea, que no pueden compatibilizar su vida personal por eso mismo con los estudios universitarios. Habla Pablo de jueces, de profesionales de la justicia impartiendo clases en Derecho. En el caso de enfermería, ¿es fácil que enfermeros o enfermeras en activo puedan dar clase en la universidad? Claro, es que en enfermería tenemos en la formación básica es varias áreas, anatomía, fisiología, bioquímica, etcétera, pero luego hay un grupo muy importante de profesores que somos enfermeros y además tenemos profesores asociados de ciencias de la salud que son profesionales sanitarios, enfermeros que están trabajando en el hospital en diferentes ámbitos o en los centros de salud y que participan en las prácticas clínicas de nuestros estudiantes. De la misma manera, en medicina pasa lo mismo, o en fisioterapia, bueno, en este momento casi nos referimos más a medicina y a enfermería, lo mismo, hay profesores que son médicos y también están de profesores asociados a tiempo parcial, médicos especialistas de diferentes hospitales. Lo que pasa, por ejemplo, en el Hospital Universitario San Agustín, pues tenemos profesores asociados que son enfermeros allí y que tutorizan las prácticas clínicas de nuestros estudiantes cuando van a hacer allí las prácticas. Además en el resto de los hospitales, por supuesto. Enfermería en Gijón parece que está cerca, en la Nebrija. ¿Cómo se imagina el futuro dentro de 2 o 3 años para la Universidad de Oviedo en enfermería cuando ya hayan llegado estos nuevos estudios?
Pues la verdad es que no me lo puedo imaginar, salvo que haya cosas que no conocemos y que se vayan a quitar unas universidades para ponerse otras. No sé cómo van a meter Nebrija, Europea, el centro propio de enfermería y la Escrita de Gijón. O sea, creo que 4 me parece inviable, de verdad. Tendremos que salir para que entren, porque me parece inviable, de verdad. Pues miren, vamos a ver ahora a otro rector de una universidad pública, es el responsable de la Universidad de Extremadura, y hemos hablado con él porque Extremadura está viviendo, incluso con un poco de adelanto respecto a Asturias, un fenómeno muy parecido. Tiene una universidad pública y están a punto de desembarcar allí 4 universidades privadas. Esto es lo que nos decía sobre esta situación el rector extremeño. Si compitiéramos con las mismas condiciones, con los mismos requisitos y con las mismas bases, se podría considerar un complemento. Pero como no es así, es principalmente una competición. Se compite en titulaciones incipientes que nosotros estamos tratando de montar y actualizar titulaciones. Ahí la competencia no es realmente una colaboración. Por ejemplo, una universidad privada puede gratificar económicamente a una institución pública, véase un hospital público, véase un instituto de secundaria, véase cualquier organismo público, puede gratificar a esa institución por la recepción de estudiantes que nosotros no podemos hacer. La financiación de la universidad es insuficiente. Es insuficiente, estamos siempre viviendo al día. Por otro lado, en Extremadura es que somos apenas 1.050.000 habitantes. Yo lo he hablado con la presidenta de la Junta y con las consejeras con competencias en universidades. Es que ¿de dónde vamos a sacar más estudiantes para más de una universidad? ¿De dónde van a salir? Los informes que se obtengan a nivel, pues eso, de la Conferencia General de Política Universitaria, del Consejo de Estado, de la propia universidad pública que haya en esa comunidad autónoma, del Consejo Económico y Social, del Consejo Social, deberían vincular la decisión que toma el organismo autónomo. Pongamos por caso que en Extremadura viene una universidad que todos los informes son negativos y aún así dice la Junta de Extremadura no. Es que políticamente o estratégicamente o por la razón que fuere nos interesa implantarla. Claro, no sé. Una de esas entidades que quiere instalar una universidad privada en Extremadura es UNINDE. También invitamos a su responsable a dar aquí su opinión. También prefirió no hacerlo con el argumento de que están a punto de tramitarlo en las Cortes extremeñas y ha preferido no intervenir. Daniel, ¿estabas tomando nota por lo que decía el rector extremeño? Sí, bueno, realmente tenemos que tener en cuenta, en consideración, el factor más importante, ¿no? Que es que la llegada de las universidades privadas a Asturias no le va a quitar ni una sola plaza a las universidades públicas asturianas. Por tanto, los estudiantes de Asturias, los ciudadanos de Asturias, los jóvenes, tendrán exactamente las mismas posibilidades de acceder a estudios públicos, de universidad pública, que tienen hasta ahora. La diferencia va a ser que estudiantes de Asturias que ahora se tienen que ir a estudiar fuera para cumplir su vocación, en este caso de enfermería, se van a poder quedar en Asturias, algunos de ellos, quien pueda permitirse, se habló primero de 24.000 euros, una presentación de medicina, creo que Nebrija rondará los 9.000 euros al año, podrán permanecer en Asturias y sobre todo, y la parte más importante, es que van a venir estudiantes de fuera de Asturias y de fuera de España a estudiar en Avilés, no solo el grado de enfermería, sino los estudios del centro hispánico que va a implantar también Nebrija en Avilés. Por tanto, vendrán estudiantes extranjeros a aprender español en Asturias, en Avilés, y es probable que muchos de ellos no solo sean visitados por sus familiares y por tanto impulsen el sector turístico, sino que alguno de ellos pueda fijar su residencia en Asturias, combatiendo y ayudando al problema de reto demográfico que tenemos en Asturias en la actualidad y que por suerte parece que puede revertir con proyectos interesantes como pueden ser los de las universidades privadas. Pilar, comentaba el rector una cosa que nos llamó la atención y es que dice que algunas universidades privadas pueden llegar a pagando, asegurarse prácticas de sus alumnos en, daba a entender, centros de salud, hospitales públicos, en el caso de estudios de la salud. ¿Eso es posible? A ver, nosotros tenemos datos de que en algún caso se pasaba eso, pero ciertamente en este momento la Universidad de Oviedo controla a todos los estudiantes que vienen de otras universidades privadas y sé que no se están admitiendo. Pero no significa que en Asturias no se admitan y en otros hospitales sí. Cierto.
Bueno, yo conozco el caso del mundo jurídico y en algunos casos, el más sonado es probablemente Garrigues. No es que tenga acuerdos de colaboración con algunas universidades, es que directamente tiene un centro de estudios propio en el que imparte ella misma los másteres que necesita para sus estudiantes, por lo que en algunos casos yo creo que sí, las universidades privadas tienen esa ventaja de que colaboran más estrechamente con las universidades privadas y a veces puede ser a costa de las universidades públicas. Es llamativo el caso de Extremadura, porque lo decía el rector, 1.050.000 habitantes, 4 universidades privadas. Esa es la población prácticamente que tiene Asturias y allí están. Son muchos proyectos. Bueno, también está el caso de La Rioja, que salía antes, y yo soy estudiante de la Universidad Internacional de La Rioja, uno de los 70 y pico mil estudiantes que está en la universidad privada, porque es a distancia, ¿no? Y yo quería llamar la atención de esto, de las universidades a distancia privadas, porque muchos de los proyectos que están surgiendo ahora son precisamente eso, universidades a distancia. Y también quiero llamar la atención de que tanto Nebrija como la Europea tienen estudios a distancia en sus universidades. Y muchos de esos casos que estamos viendo es precisamente eso. No crecen por los estudiantes presenciales, sino por los estudiantes online, que estamos en otras partes de España, incluso del mundo. Entiendo que en el caso de las universidades online, el retorno que dejan en donde está la sede es muy pequeño. En La Rioja, pues aunque la Universidad de La Rioja tiene miles de alumnos, el retorno allí es muy escaso, lógicamente, ¿no? Bueno, el estudiante es muy diferente, el estudiante a distancia, que el estudiante presencial, y todas las comunidades autónomas estamos compitiendo por un sector, por un segmento. Desde la Cámara de Comercio valoramos evidentemente la parte económica, ¿no? Podemos valorar también la parte social, hemos hablado de ello, pero nuestra responsabilidad es, como órgano consultivo de las administraciones públicas, es poner de manifiesto cuál es el impacto económico que puede tener esto en nuestro territorio. Con los proyectos que hay a corto y medio plazo, va a ser solamente Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma que no tenga una universidad privada. Por tanto, eso es un dato relevante que tenemos que tener en consideración, de que las cosas pues, bueno, pueden hacerse de una manera y podemos ser complementarios, tanto la parte privada como la pública, como siempre se habla de la colaboración público-privada en otros ámbitos, pero en el ámbito académico, pues ser complementarias sin tener que pisarse ni competir, y convivir en armonía, porque los estudiantes tienen que tener las opciones de poder elegir tanto una como otra. Llevamos un buen rato hablando de cómo ha crecido en España el número de universidades privadas, de hecho es el punto de partida del programa de esta noche. Vamos a ver ahora cómo se ha reflejado eso, o cómo se ha producido en los últimos años, sobre todo en la evolución del número de alumnos y de oferta educativa. Begoña. Sí, el peso de la educación superior en España sigue estando en la universidad pública, al menos de momento. Hay más universidades y también hay más alumnos, pero lo que vamos a ver ahora es la evolución, es decir, cómo ha ido cambiando esa distribución en los últimos cursos. Y empezamos con los alumnos. Si ven a mi lado, esa curva verde es la evolución de los estudiantes de la universidad pública. La trayectoria es descendente desde el año 2000. Sí hubo un repunte en el curso 2008-2009 en plena crisis económica, pero en el año 2012 volvió a caer, y estos últimos cursos el número de alumnos se mantiene en torno al 1.200.000. Eso es en la pública. Vamos a ver ahora la privada. Hay menos estudiantes, parten de una base más inferior, pero la trayectoria, si lo ven en la curva roja, es claramente ascendente, y además cada curso la tendencia es más pronunciada. Analizamos también el número de grados impartido por cada tipo de universidad, y en este caso, en ambos casos, tanto en la universidad pública como en la privada, crecen, pero no lo hacen al mismo ritmo. Las titulaciones privadas han aumentado un 50% desde 2015. En las públicas el incremento es de la mitad, el 24%. Y la diferencia es mucho más evidente si nos fijamos en los másteres. Las universidades públicas imparten ahora mismo menos másteres que en el curso 2015-2016. Pero las privadas, en las privadas el crecimiento es meteórico, se imparten un 60% más de másteres que hace 8 años. Y con estos datos nos preguntamos qué beneficio tiene a largo plazo estudiar en una universidad privada, y eso es precisamente lo que han analizado los profesores Juan Francisco Canal y César Rodríguez en un artículo científico que analiza el éxito profesional de los titulados en función de su universidad. Tenemos en directo a uno de sus autores, a Juan Francisco Canal. Una de las conclusiones de ese artículo es que los alumnos de las privadas tienen más posibilidades de encontrar un empleo, pero eso sí, a corto plazo. Juan Francisco. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, uno de los resultados que obtenemos es efectivamente el hecho de que ir a una universidad privada eleva
no muy significativamente, entre un 4 y un 5% la probabilidad de encontrar un puesto de trabajo respecto a acudir a una universidad pública. Y además la entrada al mercado de trabajo se hace más rápidamente. Pero, no obstante, este resultado hay que tomarlo con mucha cautela porque realmente una composición muy potente en las ofertas educativas de las dos universidades, que son muy diferentes. En el caso de la universidad privada tiene una gran preferencia por ofertar materias que cumplan con dos condiciones. Una, que tengan bajos costes de producción para obtener una mayor rentabilidad, lo cual es muy lógico porque son empresas privadas. Y además materias que tengan una alta empleabilidad porque las hacen muy atractivas para los demandantes. Eso hace que las universidades privadas concentren en una sola rama de conocimiento, que son las ciencias sociales y jurídicas, el 56% de toda su oferta de grados. Esto en las homólogas públicas es el 35%. ¿Por qué? Porque tienen unas elevadas tasas de empleabilidad. Por contra, aquellas que tienen bajas tasas de empleabilidad, como son las artes y humanidades o las ciencias, ocupan posiciones muy marginales en la oferta educativa de las unidades privadas. Las artes y humanidades, alrededor del 10% de toda la oferta, y las ciencias solo el 3%. Por lo tanto, era de esperar que este resultado se obtuviese. Así que, insisto, está muy sesgado por el tipo de oferta que realizan unas u otras. Y en relación a la velocidad de entrada al mercado de trabajo, los alumnos de la universidad privada, por esta misma razón, entran más rápidamente, pero al cabo de 2 años se estabilizan el ritmo de entrada. Juan Francisco. Después hemos intentado... Bueno, sí. Sí, me estás hablando del corto plazo, digamos. El estudio también analiza un poco a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa después con los salarios? Bueno, con los salarios hemos obtenido que no existen prácticamente diferencias. Hay una muy pequeña diferencia de 1,5%, estimada de 1,5% de salarios más altos en la universidad, alumnos que han pasado por la universidad privada que por la pública, lo cual es muy marginal o irrelevante. Y además, en este caso, hemos podido profundizar en el análisis de estas diferencias y hemos estimado que solamente un 18% de ese 1,5% puede atribuirse a la formación adquirida en la universidad privada y el resto ha de adjudicarse al efecto de las características del individuo y del puesto de trabajo público. Claro, y con estos datos, si constatamos que no hay casi ninguna rentabilidad en esos salarios o en el éxito profesional, según ese artículo que habéis publicado, la pregunta sería ¿por qué elegir una privada? Y nos ha llamado mucho la atención uno de los factores que vosotros apuntáis en el artículo, que es que las familias lo que buscan, entre otros factores, es encontrar una pareja de cierto estatus para sus hijos. Bueno, hay 3 razones fundamentales. Podríamos esgrimir, ¿no? Bueno, esto de lo que tú hablas es lo que 2 autores italianos, Triventi y Trivellato, llegaron enunciaron en las conclusiones de un trabajo muy similar al que hemos hecho nosotros para España, pero ellos para Italia. Y entonces hablaban de acudir a las universidades privadas como inversión en capital social. Quiere decir esto, pues que habrá ciertas familias, ciertas personas que consideren que acudir a la universidad privada les permite tejer una red de amistades que en el futuro les permita acceder a círculos sociales de rentas más elevadas, prosperar socialmente, o sea, una especie de ascensor social, pero no por la vía del éxito laboral. Las otras 2 razones tienen que ver, son mucho más pragmáticas, ¿no? Una de ellas es el hecho de ir a la universidad privada con el objetivo de incrementar la probabilidad de obtener un título académico, porque se imponen restricciones más laxas a la hora de entrar y las dificultades a la hora de superar los estudios académicos son mucho menores, como nos indican los indicadores de rendimiento, de medida y éxito, que siempre son mejores en las universidades privadas. Las universidades privadas, los alumnos terminan en menos años sistemáticamente y las tasas de abandono son más bajas, lo cual nos está diciendo que efectivamente las exigencias son mucho más bajas y por lo tanto la probabilidad de obtener el título es mucho más alta. Y una tercera, que también es muy pragmática y que aquí ya se ha hablado y es la razón por la cual estamos debatiendo, es el hecho de que las universidades privadas también utilizan un criterio geográfico a la hora de expandirse e intentan
colonizar espacios donde no esté la universidad pública. De los 58 municipios en los que se encuentran las universidades privadas en España, solo coinciden con universidades públicas en 32 y 24 de ellos son capitales de provincia. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que, claro, hay muchas familias que enviar a sus hijos a la universidad y que conlleve tener que abandonar el domicilio familiar supone pues embarcarse en unos gastos muy elevados y a veces pensaría enviarlo a una universidad privada, pero que no supusiese que su hijo tenga que irse a un domicilio particular o con gastos de transporte, con gastos de alojamiento, etcétera. Todo eso se lo pueden evitar las familias y a lo mejor es compensable. Claro, pues nada, resultados muy interesantes. Juan Francisco Canal, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, coautor de ese artículo científico. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Pues Nacho, trasladamos a la mesa la conclusión principal de ese artículo, que parece que estudiar en una universidad privada pues no significa claramente obtener un mejor puesto de trabajo. Esa es una de las conclusiones, efectivamente. Es muy interesante este artículo. Pilar, ¿qué te parece lo que has escuchado? Normal, yo creo que es lógico, ¿no? Y lo que llevamos, por ejemplo, a enfermería sería lo mismo. Yo creo que no va a haber ni diferencias ni de sueldo, ni de... Casi incluso los centros privados ahora casi están equilibrados, incluso a los sueldos, ¿no? Entonces, Pablo. Sí. Bueno, comentaba antes Juan, lo de la pareja, encontrar pareja, en mi caso no es cierto. Sigo igual de soltero desde que entré hasta ahora en la universidad privada. Pero porque fuiste a una pública. Pero bueno, pero sí, yo que me quería quedar con lo último que decía, ¿no? No coinciden los municipios en los que está con los de la pública, y yo creo que en parte Nebrija y Europea entran en Asturias por eso, de a lo mejor la posibilidad de ofrecer unas titulaciones que no están en Asturias y que puede facilitar eso, ¿no? Yo personalmente elegí la universidad privada por dos motivos. Una, precisamente fue esa, no tener que desplazarme a Madrid a estudiar, porque aunque sí, el máster en la privada es más caro, eso se compensa con los gastos de manutención y alojamiento que me ahorro al hacerlo a distancia. Y lo segundo, una llave, porque bueno, luego en el largo plazo se veía eso de que se igualaban tanto los estudios en la pública con los de la privada, pero cuando no tienes ningún tipo de experiencia en el mercado laboral necesitas un elemento diferenciador. Y ese elemento diferenciador muchas veces es la titulación extra de especialización que te puede aportar un máster en la privada. Por último, Daniel. Sí, bueno, Juan creo que ha dicho muchas cosas interesantes. Una de ellas me ha parecido, creo que ha dado en el clavo, es cuando habla de que las universidades privadas regulan la oferta un poco a la demanda, y eso viene a cubrir una anomalía que tenemos en el sistema de trabajo español, que es que con un 12% de desempleo hay muchas profesiones que no se están cubriendo, las vacantes que se ofertan no se están cubriendo, y eso es porque la oferta educativa no se adapta a las necesidades reales de nuestro país. Tenemos los problemas que tienen otros países con pleno empleo, como puede ser Estados Unidos con un 3% o Alemania en torno a 4-5%, tienen los mismos problemas que nosotros, pero con un 12%. Por tanto, las universidades privadas, con una oferta directa, van a ejercer y ejercen, de hecho, de reguladores del mercado laboral. Pues estamos terminando. Tan solo les pido una última reflexión breve sobre lo que yo decía al principio, la pregunta que me hacía. ¿Tienen que ser complementarias? ¿Tienen que ser antagónicas? Las universidades privadas, guste o no guste, han venido para quedarse. A partir de ahora, sus caminos, ¿cómo tienen que ser? En el caso de Asturias, por ejemplo. Pilar. Bueno, yo creo que tendrían que ser complementarias. Por supuesto que sí, pero no competir. Hay mucho campo todavía, mucho margen para poner otras titulaciones que no tenemos, otros programas, otros posgrado, y que encajarían mejor. Son complementarias, tienen que ser y lo son, y tenemos que destacar el deseo de que los estudiantes tengan la libertad de poder elegir, y si eso incluye un impacto económico en nuestro territorio, pues creo que la noticia es excelente, que podemos celebrar que 2 universidades hayan escogido Asturias para implantarse el próximo año. Pablo. Son complementarias y hay que celebrar la noticia de que vayan a venir nuevas titulaciones, y precisamente me gustaría que esto llevase al futuro a nuevas titulaciones, a traer titulaciones que ahora mismo no están en Asturias, como puede ser periodismo, relaciones internacionales, y es eso, que coexistan y que nunca se deje tampoco de financiar o de dar importancia a la educación pública. Gracias a los tres por acompañarnos y muy buenas noches. Un placer.
Gracias también a todos ustedes, señoras y señores. La próxima semana otro tema en La Otra Arista. Buenas noches.